Gracias, doctor. Bueno, ahora qué ha pasado con mi aparato. Bueno, ¿cuáles son los músculos? Es este rombo, que se forma entre el pubis y el coxis, ¿no? Entonces todo esto tiene un rombo, es decir, tiene dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Esto ha hecho que esta región sea conocida con el nombre de perine. Natalie tiene el lema. Entonces, estos son el rombo que se forma. Todo lo que se encuentra entre las tuberosidades isquiáticas, adelante se llama perine anterior y lo que se encuentra por detrás se llama perine posterior. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes muy bien que las ramas isquiopubianas forman el borde inferior de este perine anterior? Y que el entrecruzamiento de los ligamentos ciático mayor y ciático menor se encuentran en el rombo posterior, en el límite posterior de este perine. Adelante tienes el borde inferior del pubis y atrás tienes el coxis. Entonces tienes el coxis aquí en la parte posterior. De tal manera que se forme este triángulo que en definitiva esta parte y acá constituye donde se van a encontrar los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos. En cambio que en la parte posterior se va a encontrar la terminación del tubo digestivo y aquí concretamente el lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué músculos encontramos aquí? Los músculos que encontramos aquí fundamentalmente son los músculos. Hay dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Un plano profundo. Y lo que vamos a encontrar es la parte terminal de mi. Doctor, no se le puede escuchar. Creo que se silencia el micrófono. Aún seguimos sin escuchar. Ahí, ¿escucha bien? Ahí, doctor. Ya, gracias. ¿Dónde eres? No está afuera, no, 29. Muy bien, entonces miren ustedes, aquí estaba la parte ósea, el borde inferior, ¿no? El borde inferior de las ramas isquiopubianas, también se llamaban ramas ascendentes del pubis y ramas ascendentes del isquio, también se les llamaba así. Aquí tienes el pubis, aquí tienes el coxis. Entonces, formas de ese rombo que está aquí. Aquí están los ligamentos sacrociáticos que se unen, los dos sacrociático mayor y el sacrociático menor, ¿no es cierto? Estos son los que forman el rombo posterior, o sea, el límite posterior del un lado y del otro lado. ¿Y hasta dónde va? ¿Qué contiene? ¿Y cuál es el límite profundo? El límite profundo es el diafragma urogenital que se llama. Este diafragma urogenital que es el límite de la cavidad pélvica. Así es el piso de la cavidad pélvica. Esa es la parte profunda. ¿Y qué encuentras en la parte superficial? La piel, ¿no es cierto? Son la piel, eso es lo que vas a encontrar. Entonces, por delante el pubis, por detrás del coxis, a los lados del isquio, en la parte anterior el borde inferior de las ramas isquiopubianas y en la parte posterior ramas de ligamentos sacrociático mayor y menor, el entrecruzamiento de estos dos ligamentos. ¿Qué contiene?
que contiene los órganos genitales en la parte anterior y el ano en la parte posterior. ¿Desde dónde a dónde va? Desde la piel de esta región hasta el diafragma urogenital. Esta es la famosa región perineal, famosa perineal. Bien, ¿cuáles son los músculos que se encuentran en esta región? Los músculos que se encuentran en esta región son estos de aquí. Este de aquí, que es el isquiocavernoso. Este es el músculo isquiocavernoso. Este es el bulbo cavernoso. Y este es el transverso perineal. Este de aquí es el transverso perineal. Entonces, en la parte superficial, vamos a encontrar en el plano superficial, vamos a encontrar estos músculos. El isquio cavernoso, que es un músculo que se extiende desde la rama inferior del isquion y del pubis, y desde aquí este músculo se dirige y se adosa a los cuerpos cavernosos. Se adosa, o sea, que abraza a los cuerpos cavernosos, que son dos, porque son uno al un lado, isquio cavernoso, y el otro isquio cavernoso del otro lado. El bulbo cavernoso, en cambio, va desde esta parte media. Esta parte media se conoce también con el nombre de nódulo, o nódulo perineal, ¿cierto? Aquí hay un nódulo perineal. Desde aquí sus fibras se dirigen como abrazando al bulbo del cuerpo esponjoso, al bulbo del cuerpo esponjoso, a sus fibras. Por eso se llama también, estos se llaman, este es el músculo bulbo, algunos le dicen bulbo cavernoso, pero el nombre más exacto sería bulbo esponjoso, porque va alrededor del bulbo esponjoso, ¿cierto? O sea, de la parte original, de la raíz del cuerpo esponjoso que se conoce como bulbo. En cambio, el isquio cavernoso van a la raíz de los cuerpos cavernosos, que son unas como prolongaciones que justamente se vienen a la parte media. ¿Qué función tienen esto? Me falta el otro, el perineal superficial. El perineal superficial son músculos que se extienden transversalmente desde el un isquion hacia la parte media, el nódulo, y del otro isquion a esta parte media que se llamaba el nódulo. Vean ustedes desde dónde a dónde se extiende este músculo transverso perineal superficial, llamado así. ¿Qué función cumplen estos dos primeros músculos? Miren que estos se encuentran en la raíz de los órganos genitales, tanto masculino como, sí, igual también con el femenino. Entonces ya vamos a ver el femenino. Pero aquí estamos viendo en el hombre. Entonces estás viendo cómo se encuentra alrededor del bulbo. ¿Qué hace cuando se contrae? Cuando se contrae impide el retorno de la sangre de los cuerpos cavernosos y de los cuerpos esponjosos. Y al impedir el retorno de los cuerpos cavernosos y esponjosos, ¿qué hace? ¿Qué hace que se produce la erección? ¿Por qué? Porque la sangre comienza a llenar a los espacios, vasculares, a las lagunas vasculares que se encuentran en los cuerpos esponjosos y cavernosos, y cuando este se llena, obviamente produce la erección del pene. O sea, imagínense, desde el punto de vista funcional, qué importancia que tiene estos músculos, ¿no es cierto? Estos músculos igual algo le hemos de revisar, le hemos de volver a decir algo en el segundo semestre, cuando estudiemos los genitales masculinos, especialmente, y también los genitales femeninos. ¿Por quién se encuentra irrigado o inervado? Se encuentran inervados fundamentalmente por los nervios perineales superficiales, que van a llegar acá, irrigados por arterias perineales, las ramas profundas perineales, y llegan a este nivel. Aquí tienes el triángulo posterior. Este es el triángulo posterior, ¿no es cierto? Limitado hacia adelante por transverso perineal, y a los lados, lateralmente, va a estar formado por los ligamentos sacrociáticos. Son los sacros. Y por supuesto, el vértice acá del coxis. Este es el famoso coxis. ¿Qué vas a encontrar fundamentalmente aquí? El ano, ¿cierto? El ano y su esfínter del ano. Miren ustedes el esfínter del ano. Y por supuesto, vas a encontrar como un rafé medio los llamados músculos
isquio, digamos, pubio-coccigios, porque mira, por aquí viene un rafe medio que se orienta, que se dirige alrededor del ano y termina el cox. El Joel está solito riéndose, no sé con quién se está riéndose. Está que nos cuente, con la Sandra creo que está riéndose. Está riéndose, gozando. Entonces mira cómo este músculo, que también forma un ligamento, es el pubio coccigio. Mira cómo se dirige hacia el nódulo y desde el nódulo se encuentra por fuera del constrictor del ano, ¿no? Y finalmente terminan aquí en el coxis, en el coxis. Ya vas a ver cómo qué importante es este músculo luego en la mujer. Luego, en el plano superficial, luego de lo que aquí encuentras, todo este espacio que ves aquí, todo ese espacio que ves aquí, no el músculo, sino el espacio que se llama espacio perineal superficial, este espacio perineal posterior, está lleno de tejido celular subcutáneo, es decir, lleno de tejido graso, así como este de aquí está lleno aquí, en este hueco está lleno de tejido graso. Y este tejido graso está, por supuesto, con vasos y nervios periféricos que llegan a esta región, porque el ano también se encuentra ricamente irrigado e inervado. Así como los genitales se encuentran irrigados, este también se encuentran ricamente irrigados. Pero todo esto es un hueco, prácticamente es una especie de un hueco lleno de grasa, lleno de tejido graso. Es decir, lleno de tejido graso se encuentra a este nivel. Entonces, miren ustedes, aquí ya están viendo las arterias que vienen, ¿no es cierto? Vienen una serie de arterias terminales. ¿Cuáles son las arterias terminales? Las arterias pudendas. Las arterias pudendas son las arterias terminales de la llamada arteria ilíaca interna. Por hoy acuérdense en eso, ilíaca interna. Cuando estudiemos vasos del abdomen, entonces yo les voy a volver a decir de dónde provienen estas ilíacas internas. Pues miren, las arterias ilíacas internas llegan acá, no la ilíaca interna, sino la porción terminal de la ilíaca, es decir, cuando termina una arteria y una arteria terminal. Esta arteria terminal se llama arteria pudenda y estas dan estas ramas que se llaman perineales, unas perineales superficiales y profundas que vienen a irrigar los músculos de esta región. Y por supuesto, al irrigar, va también a irrigar y a llegar sangre al órgano genital masculino. Mira cómo están. Aquí tenemos en la parte anterior y aquí en la parte posterior que le irriga. Y de igual manera son los nervios. Los nervios. Los nervios que terminan aquí son los nervios pudendos. Los nervios pudendos también dan los nervios perineales superficiales. Miren, esta región de la persona es una región que, ¿cómo les diríamos? Muy susceptible. Y por supuesto que al ser muy susceptible, porque debajo de la piel, inmediatamente de la piel, vamos a encontrar todo lo que ustedes están viendo aquí. En consecuencia, especialmente las personas que hacen deporte, como el ciclismo, por ejemplo, antes tenían un solo coso medio recto, hoy ya tienen un tipo como asientitos pequeños, pero antes sí prácticamente toda esta región estaba presionada, por decir, aplastada por ese asiento recto que tenían antes los ciclistas. Mira que los ciclistas tienen que caminar largos kilómetros, ¿no? Aquí está el tejido celular, lo que les decía. Miren, alrededor del ano se encuentra esta grasa, ocupando todito ese espacio. Lo que ves acá, el límite que ves de este músculo, aquí es el músculo glúteo mayor, es el borde del glúteo mayor. Aquí mira la aponeurosis perineal superficial, con los nervios y vasos que habíamos mencionado. Y aquí está en la mujer, rodeando al introito de la vagina, o sea, la parte inicial de la vagina. Ustedes saben que todo esto de la vagina tiene aquí la uretra, este es el introito, este es el himen, ¿cierto? Aquí estarán los labios menores y labios mayores. Esto encuentras en la parte anterior de la mujer. En la parte posterior aquí ves el ano, rodeado también de este tejido y ligamentos que les habíamos mencionado, el isquio, digamos el pubio coccigio.
Tibiococcygeal, que aquí se va por alrededor del orificio vaginal. Una vez que levantas el tejido celular subcutáneo, puedes observar los vasos perineales que se encuentran aquí, irrigando e inervando ricamente a toda esta región, que es una región sensible, ¿no es cierto? Entonces, miren, este es un corte coronal, y aquí podemos ver los músculos de la región perineal superficial a este nivel. Estos son los músculos en forma horizontal. Y aquí vas a ver la parte profunda de los músculos. Este es el espacio profundo. Y este músculo así oblicuo es el famoso músculo elevador del ano. Este es el músculo elevador del ano. Esta también se le llama también fosa, todo este espacio, la fosa isquiorrectal. Esta es la parte profunda de la región, que fundamentalmente va a estar constituido por músculo elevador del ano. El elevador del ano va a tener varios componentes, como este que va desde el pubio rectal, o sea, que va del pubis al recto, estas ramas aquí. También tienes este pubio coccigio, el que les decía hace un rato, pubio coccigio, que viene hacia el coxis. Y tienes este de aquí, que es el iliococcigio, que va desde el coxis hacia la porción ilíaca, a la cara interna del ilíaco, que ya vamos a ver, deja un sitio de inserción en este sitio donde se encuentra el obturador interno. Y atrás tienes estas ramas que se llaman coccigios, y estas ramas se llaman piriforme. Todo esto constituye este diafragma pélvico, va a formar parte de lo que se llama el músculo elevador del ano. Entonces aquí ves los vasos, igual nuevamente con el espacio perineal anterior. Este es el espacio perineal posterior. Aquí encuentras este espacio isquiorrectal, que se encuentra ocupado por todo lo que es tejido celular subcutáneo, vasos y nervios. Este es una glándula este es un órgano eréctil, el bulbo uretral, que es una glándula que ayuda a la erección, ¿no? Digamos, a la contracción dura de la se erecta, y por eso ayuda a contraerlo la vagina. Bueno, entonces estos son los vasos y nervios del periné, ¿no? Los vasos y nervios, los músculos del periné, músculos importantes. Tienen que saber que el elevador del ano, eso tal vez falte decirles algo más. ¿Sí? Vamos a verle acá. Era el elevador del ano, que se dirige de alrededor del ano, se va alrededor del ano y se dirige hacia la cara interna del ilíaco, ¿no? Una cresta que se va a encontrar a este nivel. Aquí va a tener una íntima relación con este músculo, que es el obturador interno. Este músculo, cuando se contrae, ¿qué hace? Eleva el ano, eleva hacia arriba el ano. O sea, como que trata de ponerle, estando así, se eleva horizontalmente. Entonces no me ven. Se pone horizontalmente. O sea, esto trata de, cuando se contrae, se sube el ano y se pone más horizontal. Y este músculo se encuentra como un abanico alrededor del ano. O sea, alrededor del ano. De tal manera que sus fibras van a la cara interna de la pelvis, también se dirigen hacia adelante, hacia el pubis y hacia atrás también para el coxis. Es decir, es un verdadero diafragma, como ven aquí. Miren ustedes, vienen para el pubis, vienen aquí a la cara interna del ilíaco y vienen la parte posterior. Por eso es que tenía todas estas porciones, coccigia, piriforme, este de aquí que es el iliococcigio, este es que es el pubio coccigio y el pubo rectal. Es decir, son diferentes estructuras, pero es un solo diafragma. Alrededor del ano como que se forma un diafragma que se va a insertar en las paredes laterales del ano. Hoy vamos a estudiar los músculos del miembro superior.
el miembro superior. ¿Y qué vamos a decir? El miembro superior, en definitiva, ustedes saben que hay 4 segmentos. ¿Sí están viendo, no? ¿Sí miran? ¿Sí miran? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, con las dos cosas. Ya, muy amable, gracias. Entonces tenemos músculos que se encuentran aquí, algunos ya les hemos mencionado, en lo que se llama la cintura escapular, y otros los músculos que se encuentran en el brazo propiamente dicho. Estos se encuentran en el brazo propiamente dicho, ¿ya? Tiene aproximadamente 42 músculos. La vascularización va a estar dada por unas ramas de la arteria axilar. Ustedes tienen que recordarse que de la aorta sale una arteria que se llama tronco brachiocefálico derecho. El tronco brachiocefálico derecho da una rama que se llama arteria subclavia y que va al hueco axilar. Cuando llega al hueco axilar se llama arteria axilar y cuando pasa a la región del húmero se llama arteria humeral y así radial, cubital, etcétera, ¿no? O sea, va tomando el nombre de la arteria de acuerdo al sitio donde se encuentra. Bien, entonces, aproximadamente 42 músculos son los que vamos a encontrar en el miembro superior. Todos los músculos del miembro superior son pares, uno por cada miembro. Se compone de 4 segmentos: la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y mano, y se caracteriza por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar. Pues ustedes saben que la mano hace cualquier cantidad de movimientos, tanto movimientos internos como externos. Esto como una información general del tema. Entonces, primero vamos a tener los músculos del hombro. Los músculos del hombro. ¿Cuáles son los músculos del hombro? El deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, y el subescapular. Decíamos, ustedes recuerdan que en algunos libros pueden encontrar que también le estudian el miembro superior al trapecio y al dorsal ancho, porque también a los romboides, porque estos se fijan en la cintura escapular, ¿no es cierto? Porque se van a fijar en la escápula concretamente. También a veces le describen en los pectorales también como parte de la región del hombro, porque los pectorales van especialmente, sí, los dos pectorales van a terminar en el miembro superior, o sea, el uno en el troquíter, en la cresta subtroquiteriana más bien, y el otro va a terminar en la postcoronoides del escápula. Pero bueno, estos son los de la región del hombro propiamente dicho. En la región del hombro propiamente dicho vamos a encontrar el deltoides, el supraespinoso y infraespinoso, músculos que ustedes ya lo conocen, el redondo mayor, el redondo menor y el subescapular. Entonces, ¿cuál es el deltoides? Miren ustedes, ¿cuál es el deltoides? ¿Cuál es el deltoides? Este es el deltoides. Hagan el favor de hacer un poco en la práctica, Joel, por favor, que sepan reconocer en los músculos de circo. Si yo te pregunto cuál músculo es este, tú tienes que saber qué músculo es. Si te pregunto qué músculo es este, tú tienes que saber. Si te digo qué músculo es este otro, tienes que saber. Si te digo qué músculo es este, tienes que saber. Es decir, un reconocimiento en las figuras humanas. Porque posiblemente les vaya a tomar 1, 2 o 3 trabajos viendo en los músculos. Como solamente están pidiendo 20, entonces, bueno, yo antes no les pensaba tomarles oralmente porque eran como 40, pero como están llegando, ¿cuántos han llegado ahora? 29 han llegado, 28. Entonces sí podemos cogernos un día y tomarles aquí directamente, tomándoles ese trabajo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. En la práctica, ir haciendo ese trabajo. Bien, entonces este deltoides, miren este deltoides, es un músculo triangular. Es un músculo triangular con una base interna y un vértice externo. Una base externa es el músculo que cubre el hombro que normalmente llamamos, esta parte de aquí de la extremidad
de la extremidad superior del miembro y en la parte externa de la clavícula. Al verle su origen, tiene una base, vamos a ver que se va a originar en la clavícula, en el acromio, ¿cierto? En el acromio y también en el labio inferior de la espina del homóplato. O sea, este sitio amplio de inserción, vean ustedes, como fibras más o menos aponeuróticas, tendinosas, se van a originar a este nivel. Desde aquí va a tener unas fibras anteriores, unas fibras medias y unas fibras posteriores, ¿no es cierto? Aquí estas son fibras anteriores, estas son fibras medias y en la parte posterior las fibras posteriores. Desde este sitio se dirigen hacia afuera, unos hacia adentro, otros hacia desde afuera, desde atrás hacia afuera y hacia adelante, ¿no? Y otros hacia abajo. Y desde ahí termina en un vértice. Por eso tiene la forma triangular, termina en un vértice por medio de una inserción tendinosa en la cara, se va a insertar en la cara externa de la diáfisis del húmero, la cara externa de la diáfisis del húmero. ¿Se acuerdan que en esa cara había una inserción, una sustancia, una estructura rugosa en forma de una V y por eso se le llamaba la V deltoides en la cara externa del húmero? ¿Cuál es su principal función? Su principal es un potente abductor del brazo. Lleva hacia afuera el brazo. Y se encuentra inervado por el nervio circunflejo, que es rama del plexo braquial, y por las arterias circunflejas. Las arterias circunflejas. Hay unas arterias circunflejas anterior y otra posterior. Estas son ramas de la arteria axilar. Este es el famoso músculo deltoides, músculo interesante, bonito, que se encuentra a nivel del hombro. Aquí tienes las fibras anteriores. Decíamos que su función en general es un abductor, es decir, un separador, uno que lleva hacia afuera el brazo, un abductor. Pero cuando se contraen las fibras de las claviculares, es un ¿qué? Es un flexor el brazo. Y cuando se contraen las fibras posteriores, es un extensor del brazo. O sea, solo en conjunto, todos los haces musculares es un separador del brazo, un abductor del brazo. ¿De acuerdo? Pero cuando así sus fibras pueden contraerse solas, las anteriores va a ser más bien un flexor, las posteriores un extensor y por supuesto las medias va a seguir siendo un abductor. A ver, entonces luego tenemos los músculos que se encontraban en la fosa posterior del escápula. La fase posterior de la escápula que se encontraban conformado por dos fositas, una supraespinosa y una infraespinosa. Entonces, en la parte que se encontraba por encima de la espina del omóplato está el músculo supraespinoso. Este músculo supraespinoso se dirige hacia afuera, ¿cierto? Es un músculo alargado. Ven como este es medio alargado, fusiforme, se le dice. Se dirige hacia afuera, ¿cierto? Y va a terminar insertándose ¿dónde? En la carilla superior, del troquíter. ¿Se acuerda que el troquíter tenía 3 carillas? Una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior. Entonces, en la carilla superior se va a insertar este músculo. Entonces, decíamos entonces que la carilla superior se insertaba, o sea, carilla superior ¿de quién? Del troquíter del húmero. ¿Cierto? El húmero tenía en su epífisis un troquíter y un troquín. Un troquíter y un troquín.
Luego, entonces aquí que decíamos que se origina de los 2/3 de la fosa infraespinosa y termina, este es el infraespinoso. Este es el infraespinoso, miren ustedes. Este tiene ya la forma más o menos triangular, no solo fusiforme, con una base interna y con un vértice externo. Sus fibras se dirigen hacia afuera y hacia arriba y van a terminar en la carilla media del troquíter. Ahí terminan insertados. ¿Cierto? Aquí se encuentran inervados tanto este como por el anterior, va a estar inervado por el nervio supraescapular. Nervio supraescapular que viene acá y luego se pasa por la escotadura espinoglenoide hacia el inferior para también inervar el músculo infraespinoso. Entonces va a estar inervado por el nervio supraescapular, que es una rama del plexo braquial. ¿Okay? ¿Qué función cumplen estos musculitos? Es un rotador externo del húmero. Este es el manguito rotador que han de haber escuchado alguna vez. Entonces este es un rotador externo del húmero. Luego tenemos los músculos redondos. Los músculos redondos fundamentalmente se van a dirigir desde el borde inferior, desde el borde externo de la escápula, ¿cierto?, hacia el húmero. Y vamos a ver hacia dónde se dirige. Entonces vamos a tener el músculo redondo menor. Este se va a originar de la mitad superior del borde externo del ómero. Redondo menor, ¿cierto? En la mitad superior, este de aquí en la parte superior del borde externo o axilar del omóplato. Desde aquí se dirige hacia afuera y hacia arriba y va a terminar en la carilla inferior del troquíter. Entonces, ¿se acuerdan que el troquíter tenía 3 carillas? Una superior, una media y una inferior. Entonces, en la inferior se inserta el redondo menor. ¿Por quién va a estar inervado? Por el nervio circunflejo y también por las arterias circunflejas. ¿Qué hace? Es otro rotador externo del húmero. O sea, aquí estaban los 3 rotadores, supraespinoso, digamos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Luego vamos a tener al músculo redondo mayor. Al redondo mayor no le vemos mucho por aquí, le vemos al redondo mayor. Lo que mejor le vemos en la parte posterior. Este es el redondo mayor, ¿ven? Ve el redondo mayor. ¿Desde dónde se va a insertar este músculo? ¿Dónde se origina? Se va a originar del borde axilar, el borde axilar del omóplato. Borde axilar del omóplato. Desde ahí se va a originar. ¿Por debajo de quién? Del redondo menor. Por debajo del redondo menor. El redondo mayor se va a insertar por debajo del redondo menor en el borde axilar del omóplato. Desde aquí sus fibras se dirigen hacia afuera y hacia arriba. Se entrecruza con el tendón del cuádriceps formando unos espacios, un triángulo y un cuadrilátero a este nivel y termina insertándose ¿cómo es? El redondo mayor termina insertándose en la cresta subtroquiniana. La cresta subtroquiniana, que era el labio interno del canal bicipital, labio interno de la corredera bicipital, era el canal, la cresta subtroquiniana. Está inervado por el nervio del redondo mayor, ¿no?, que es una rama que también viene del plexo braquial, y está irrigado indistintamente por ramas escapulares a este nivel y allá arriba por ramas de la arteria axilar. ¿Qué es este músculo? Este es un músculo aductor con D, aductor. También contribuye a elevar un poco el hombro, pero fundamentalmente es un aductor. Bueno, aquí les ves al redondo mayor, ¿no? Mira cómo se va. ¿No? Se va desde el borde axilar, la parte inferior. Es un bonito músculo y termina en esta cresta. A los que se olvidaron qué eran las crestas. Las crestas son los límites de este canal bicipital, también se llama labio externo o labio interno.
pero se llama cresta subtroquiniana porque está por debajo del troquín. Y esta cresta subtroquiteriana porque está debajo del troquín. Entonces, el que estamos viendo, el redondo mayor, va a terminar insertándose en la cresta subtroquiniana. Cresta subtroquiniana. O borde interno del canal bicipital. Sí le ven, ¿no? Clarito. Luego tenemos este músculo que se encuentra en cambio en la cara anterior de la escápula. El músculo que se encuentra en la anterior de la escápula. Este músculo que se encuentra en la cara anterior, en la fosa, ¿se acuerdan ustedes que les llamábamos fosa subescapular? Es el músculo subescapular. También es un músculo triangular. ¿Se acuerdan ustedes de la cara anterior de la escápula? Había una serie de crestas en esta fosita. Ahí se inserta este músculo, en la cara anterior, ¿cierto? En la cara anterior del músculo, la cara anterior de la escápula y también en cerca de sus bordes, ¿no es cierto? Tanto en el borde interno como en el borde externo del omóplato. Ahí se va a insertar este músculo subescapular. Desde ahí sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera, ¿cierto? Desde ahí se dirigen hacia arriba y hacia afuera y van a terminar insertándose en el troquín, Como ustedes recordarán, todo esto dijimos, pero al revés lo dijimos cuando estudiábamos huesos. Entonces termina insertándose en el troquín del húmero. También se encuentra inervado por los nervios superior e inferior del subescapular, que aquí está la arteria, da el nervio a nivel debajo de la clavícula y de la axila, y ahí va a dar el nervio subescapular. ¿Qué hace este músculo? Hace lo contrario de los otros. Este es un rotador hacia adentro, los otros eran un rotador hacia afuera. Y contribuye también un poco a meterle hacia adentro el húmero. O sea, es un músculo aductor, ¿cierto? Y rotador interno. A diferencia de los anteriores, eran rotadores externos. Aquí le ves bien bonito al músculo, ¿no es cierto? Mira cómo se inserta a lo largo de la cara anterior del borde, cerca del borde axilar. Aquí en este sitio estaba insertándose el serrato mayor. Aquí está el músculo desde su borde. Aquí está el músculo en su parte interna, si le ves, en el borde lateral de su borde interno. Desde aquí sus fibras, unas se dirigen hacia abajo y hacia afuera, otras horizontales y otras hacia arriba para ir a terminar fundamentalmente en el troquín. En el troquín, sí. No, un poquito se baja la cresta, pero la cresta está también ubicado más por otro músculo que ya habíamos mencionado. Vean qué bonito el músculo. Qué bien que se ve las estructuras del húmero aquí. Estos son los músculos del hombro. Son músculos del hombro que son importantes para separarlo a la abducción, separados para hacer la rotación interna y la rotación externa del brazo. Hoy vamos a ver los músculos del brazo. Los músculos del brazo básicamente se dividen en dos, músculos anteriores y posteriores. Músculos de la región anterior y músculos de la región posterior. Son músculos que ustedes lo han escuchado, lo hemos visto, lo hemos mencionado y hoy le van a ver al revés. O sea, les vamos a ver cuáles son. Este es el músculo de la región anterior. El músculo de la región anterior va a estar formado por este músculo que se llama bíceps. Este es el famoso bíceps braquial. Por debajo del bíceps braquial vas a encontrar un músculo interno, que ya le vamos a ver, que se llama el coracobraquial. Y más abajo vas a encontrar el músculo braquial anterior.
¿Ya? Entonces, en la región anterior del brazo vamos a tener el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. ¿Cuál es el músculo bíceps? Este de aquí. Vean, el bíceps, como su nombre lo indica, y ustedes ya saben, tiene dos porciones. Una porción larga y una porción corta. ¿No? Miren, aquí están las dos porciones. Esta es la porción larga, esta es la porción corta. Sí ven la flecha, ¿no? Esta es la porción corta. Y mira que luego estos dos se juntan, las dos porciones, larga y corta, y viene a terminar acá por medio de un tendón en un solo sitio, que es en la tuberosidad del radio. ¿Se acuerdan la tuberosidad del radio? Ahí terminado. Entonces, miren, la porción larga, ¿dónde se origina? La porción larga, ¿dónde se origina? Aquí, arriba, aquí tienes, en la porción, en el vértice de la apófisis coracoides. Se mueve. En el vértice de la apófisis coracoides, ahí se origina. Mira, ¿por qué se origina? Por un tendón, pero luego se vuelve pronto, este tendón se vuelve pronto músculo, que se junta con la porción corta, y da esta forma en uso, ¿no? En uso para luego ir a terminar aquí en la tuberosidad del radio. También tiene una expansión aponeurológica que ya vamos a ver. Entonces, mira, la porción corta, ¿dónde se ha originado? Se ha originado del tubérculo supraglenoideo. ¿Se acuerdan que la extremidad superior o la parte superoexterna de la escápula tenía una cavidad glenoidea? Y por encima de la cavidad glenoidea había un tubérculo llamado supraglenoideo. Y por debajo otro tubérculo llamado infraglenoideo. La porción corta se va a originar del tubérculo supraglenoideo, que se encuentra por encima del escápula, por encima de la cavidad glenoidea, o sea, donde va a entrar la cabeza de la cabeza del húmero, ¿no es cierto? Entonces, la porción larga se originará a ver, ya estoy diciendo mal, creo. La porción corta se va a originar del vértice de la apófisis coracoides. La porción larga se va a originar del tubérculo supraglenoideo. Los dos se juntan aquí y es lo que habíamos mencionado. Origen, dice, porción larga, tubérculo supraglenoide, y porción corta, vértice de la apófisis coracoides. ¿Y dónde termina? En la tuberosidad del radio. ¿Por quién se encuentra inervado este músculo? Aquí hay un músculo del plexo braquial que se llama el nervio músculo cutáneo, músculo porque va a este músculo, a todos los músculos de aquí de la región, a los 3 músculos que están aquí, y también va a la piel, por eso se llama músculo cutáneo, porque va a inervar al bíceps y a otros 2 que ya les voy a indicar. Y luego pasa a inervar la piel. ¿Por quién está ahí irrigado? Por ramas de la arteria humeral. Aquí tiene la arteria humeral. ¿Ya? La arteria humeral va a dar ramas musculares a cada una de las porciones, de las 2 porciones. Arteria humeral. No está en la descripción las arterias, pero yo siempre les digo. Así que harán el favorcito que si no está aquí, yo les digo. No sé si en el libro les digo arterias, pero también yo les digo aquí en clases que por favor no se vayan a olvidar porque eso también es de tomar. ¿Cuál es la principal función del brazo, del bíceps? El bíceps es un músculo que flexiona el brazo. Flexiona el brazo, esa es su función. Ser un flexor del antebrazo, no del brazo. Flexor del antebrazo, esa es su función. Flexiona el antebrazo. No está escrito ahí, pero esto es un flexor del antebrazo. ¿Qué hace? Coloca el antebrazo, dobla el brazo, eso es lo primero. Doblar es eso, es flexionar. Es un flexor del antebrazo. Por favor, apuntarán. Flexor del antebrazo. Eso es lo que se llama doblar el brazo, ¿no es cierto? También contribuye a colocar el brazo en supinación y levanta el brazo y lo dirige hacia adentro. O sea, puede levantar el brazo y también dirigirle hacia adentro. Eso
como acciones, pero la principal función es un flexor del antebrazo. Nuevamente aquí le ves el músculo. ¿Cuál es el otro músculo? Este de aquí. Este es el músculo coracobraquial. Este es el músculo coracobraquial. Está profundo al bíceps y por dentro del bíceps. Está profundo y por dentro. Profundo y por dentro. Es un músculo que tiene la forma de fusiforme, alargado. ¿Ven? Fusiforme, alargado. ¿De dónde se va a originar? Del vértice de la apófisis coracoides conjuntamente con la porción corta. O sea, que se originan juntos. Desde aquí se dirige hacia abajo y hacia afuera, abajo y hacia afuera, y se va a insertar en la parte superior de la cara interna, de la diáfisis del húmero. Aquí estaba la diáfisis, se va a insertar aquí en la cara interna, ¿Por encima de quién? Por encima de este músculo, vean ustedes. Por encima de este músculo. Este músculo es el braquial anterior. O sea, incluso el deltoides también se insertaba, el deltoides por encima de este músculo. Una vez deltoides. Aquí por dentro se va a insertar por encima del braquial anterior. Repito, este músculo se origina en el vértice de la apófisis coracoides y termina en la cara interna, porción superior del húmero, por encima del braquial anterior. Inervado por nervio músculo cutáneo e inervado también por ramas de la arteria humeral. ¿Qué hace este músculo? Este músculo contribuye a la flexión del brazo, pero también es un músculo aductor. Es aductor, o sea, flexiona, contribuye a la flexión del brazo, ¿cierto? Contribuye a la flexión. Y también es un músculo que lleva hacia adentro, es un aductor. Como acciones, ¿qué tiene como acciones? Contribuye a elevar el brazo y les lleva hacia adentro y hacia adelante. Puede contribuir a bajar el muñón del hombro, como acciones. Pero la función es un flexor y es un ligeramente aductor, lleva hacia adentro. Y luego tenemos el braquial anterior, este de aquí. Este braquial anterior, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos del húmero, decíamos que es el músculo que se encuentra en la porción, en la cara interna, externa y en sus bordes de la diáfisis del húmero. Entonces, este es un músculo que se va a encontrar por debajo que se va a originar en la cara externa del húmero y en la cara interna del húmero. En la cara externa por debajo del deltoides. En la cara interna por debajo del coracobraquial. Y también en los bordes de la diáfisis. Es un músculo ancho que cubre toda la parte media inferior prácticamente, ¿no es cierto? Miren este músculo bien amplio, ¿cierto? Se dirige hacia abajo, llega al pliegue del codo, ocupa la porción interna, porque la porción externa ocupaba el bíceps, este ocupa la porción interna del codo, del hueco, este hueco que se encuentra aquí en el codo, la parte anterior, y termina insertándose en la apófisis coronoides. En la apófisis coronoides, ¿se acuerdan? En la cara inferior de la apófisis coronoides. En la apófisis coronoides había una rugosidad que incluso algunas de anatomía lo mencionan como tuberosidad del cúbito. Entonces ahí se va a insertar el famoso braquial anterior. ¿Qué función es esta? ¿Qué función tiene? Porque verán lo que dice aquí es la acción, pero no dice la función. Entonces, ¿qué función tiene? La función que tiene es que es un flexor del antebrazo. Flexor del antebrazo. Ligeramente puedes llevar hacia adentro el antebrazo. O sea, puede ser un ligero aductor. Pero fundamentalmente, conjuntamente con el bíceps, es un flexor. ¿Qué hace?
doble el brazo, que es la flexión. Y también interviene en funciones de trepar, como lo hace todo el músculo bíceps y los músculos ventrales. Se encuentra irrigado por ramas de la arteria humeral. Ramas de la arteria humeral va a estar irrigándole a este músculo. Aquí le ves, o sea, te decía que estaba por debajo de la mitad inferior para abajo, porque acá arriba estaba el deltoides y aquí dentro estaba el coracobraquial. Mira cómo cruza el codo y se fija en la cara inferior de la postcoronoides del cúbito, en donde había una rugosidad que algunos reconocen también como tuberosidad del cúbito. Y en la parte posterior del brazo, ¿qué tenemos? En la parte posterior del brazo. En la parte posterior del brazo tenemos el famoso tríceps. El famoso tríceps, este músculo grande. Se llama tríceps porque está formado de 3 porciones. Una porción larga, una porción externa o vasto externo y una porción interna o vasto interno. Este es el famoso músculo. ¿Qué función tiene? ¿Cuál es la función fundamental? Es un extensor del antebrazo. Extiende el antebrazo. ¿De acuerdo? Esta es la función principal. Entonces, la porción larga se va a originar del tubérculo infraglenoideo. ¿Se acuerdan de la cavidad glenoidea? Que tenía un tubérculo por arriba, que era el supraglenoideo, donde se originaba la porción larga del bíceps, y un tubérculo por abajo, donde se fija la porción larga de este tríceps. Entonces, aquí tienes el origen en el tubérculo infraglenoideo. El vasto externo, es decir, el que mira hacia afuera, este de acá, va a originarse por encima del canal de torsión o canal radial. ¿Se acuerdan ustedes que el húmero tenía en su cara posterior un canal? Se llamaba canal de torsión o canal radial. ¿Por qué? Porque por ese canal pasaba la arteria radial y el nervio. Pasa por ahí la arteria radial, el nervio radial y la arteria humeral profunda. Por el canal radial pasaba el nervio radial y la arteria humeral profunda. Por encima de ese canal se origina el vasto externo y por debajo se va a originar el vasto interno. Se llama canal de torsión o canal radial. Se llama canal radial, ¿por qué? Porque pasa el nervio radial. Por eso. Por encima del canal, el vasto externo. Por debajo del canal, vasto interno. ¿Y dónde termina insertándose? Vea dónde se inserta. En la cara superior y posterior del olecrano. ¿Se acuerdan que el olecrano tenía como vértice? Pues aquí se inserta ahí, como también sus fibras van a la cara posterior. O sea, se inserta acá arriba, como también esta parte acá. Entonces, su cara superior y posterior. Aquí le aumentan superior y posterior del olecrano. Ahí se va a insertar. ¿Cuál es su principal función? Extensor del antebrazo. Extensor del antebrazo, no del brazo. El antebrazo, eso va a ser. Inervado por la arteria humeral profunda, irrigado por el nervio radial. Inervado por el nervio radial, irrigado por la ramas de la arteria humeral profunda. Muy bien, entonces, con esto nosotros hemos terminado lo que es los músculos del brazo. Es decir, hemos visto músculo del hombro y músculos del antebrazo. Bien, perdón, del brazo. Hoy vamos a ver los músculos del antebrazo. Músculos del antebrazo. Vamos a ver si miramos los de la región anterior para llegar hasta ahí ahora. Entonces, miren, aquí hay dos formas de clasificarle. Hay uno que se les llama músculos anteriores y otros músculos posteriores, nada más. Pero aquí en este, y me parece que también que en el libro de la Target, se dividen en 3 porciones, anterior, externa y posterior. Ahí ustedes ven, es que les aprenden así como está aquí. ¿No?
¿Cuáles son los músculos de la región anterior? Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tienes que saber que tienes dos planos, un primer plano que se llama plano. Yo diría que a este plano hay que llamarles 1, 2, 3, 4, con este 5. Se le puede clasificar todo este plano, primer plano, segundo plano, como plano superficial. Todo esto de aquí le podemos llamar plano superficial. Y este de acá, el tercero y cuarto, como plano profundo. Si quieres, aquí le abres una flechita, es plano profundo. Aquí le abres una flechita y un corchete y le pones plano superficial. De tal manera que tú te acuerdas fácilmente que son 5. Pronador redondo, palmar mayor, parlamentar, cubital anterior, flexor, un superficial de luz. ¿Por qué es que le ponen un segundo plano? Porque inmediatamente debajo de estos se encuentra el plano común superficial. Y el plano profundo formado por el flexor común profundo de los dedos, por el flexor propio del pulgar y por el pronador cuadrado. Entonces aquí tiene 5 y acá abajo 3. O sea, en total son 8 músculos. El plano superficial, el 1 y el 2 que se encuentran aquí, el superficial 1 y 2, tienen un origen común, un origen de un solo sitio, de un sitio que se van cambiando de posición de acuerdo al sitio de acuerdo a si son anteriores o externos. Pero todos se originan de un sitio que es la epitróclea. Y se llaman epitróclea, por eso este conjunto de músculos se llaman músculos epitrocleares, porque nacen de la epitróclea. Entonces, el primer plano, estos 5 músculos, pronador redondo, aquí falta la D, pronador, no es promotor. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. El plano y flexor común superficial. El plano profundo, flexor común profundo de los dedos, flexor propio del pulgar y pronador. ¿Ok? Este es el pronador redondo. ¿Ya? Este es el pronador redondo que tiene dos orígenes. Un origen humeral y otro cubital. ¿Cierto? Un origen humeral y otro cubital. En el origen humeral se va a originar de la epitróclea, en la cara anterior de la epitróclea. Y en la parte cubital, en la apófisis coronoides, en el borde interno de la apófisis coronoides. O sea, este tiene dos orígenes. Uno en la epitróclea y otra en la apófisis coronoides. Desde aquí, miren, es un músculo que se dirige hacia abajo y hacia afuera y va a terminar insertándose en la cara externa del radio. La cara externa del radio, en su parte media había una rugosidad, era la rugosidad de este pronador redondo. Todos estos músculos se encuentran fundamentalmente inervados por el nervio mediano, a excepción del cubital, que también está inervado por el nervio cubital. Todos por el nervio mediano. Estos músculos se encuentran irrigados por ramas, tanto del radial como del cubital. Los más externos al radial y los más internos el cubital. ¿Qué función tiene este? Como su nombre lo indica, es un pronador de la mano. Es un pronador de la mano, es pronador. O sea, mira la palma de la mano hacia abajo. Y contribuye en conjunto a flexionar un poco el antebrazo. Flexionar el antebrazo. 1. Por dentro y por detrás se encuentra el palmar mayor. Es este músculo también alargado y fusiforme, ¿cierto? Que se va a originar de la epitróclea de la cara anterior, cruza oblicuamente el antebrazo y termina insertándose en la cara anterior del extremo superior del segundo metacarpiano, en la base del metacarpiano, en la cara anterior de la base del metacarpiano. ¿Sí? Ahí se inserta por medio de un largo tendón. Mira cómo se forma aquí músculo y luego se continúa como un largo tendón. ¿Qué hace? Dobla la mano sobre el antebrazo. O sea, fundamentalmente es un flexor de la mano sobre el antebrazo. Y contribuye a flexionar el brazo de la mano como el antebrazo sobre el brazo. ¿Por quién se encuentra inervado? Nervio mediano. ¿Y por qué tiene ramas? Ramas
Arriba ramas de la arteria cubital, abajo ramas de la radial. Luego tenemos por dentro y un poquito por detrás, vamos a tener el palmar menor. También es otro músculo que se ve originar de la cara anterior de la epitróclea. Es un músculo alargado, se vuelve un tendón largo, largo, largo y termina aquí en el ligamento anular. Vea cómo se agarra al ligamento anular y a la aponeurosis palmar, ¿cierto? Este es inervado en la parte superior, más bien por ramas cubitales y por el nervio también mediano, como también por el cubital. ¿Qué hace? Ayuda a contribuir a extender la mano, a abrir la mano y dobla la mano sobre el antebrazo y pone tensa la aponeurosis palmar. Eso que les decía aquí, pone tensa la aponeurosis palmar. Y finalmente, en la misma cara anterior, dentro de los músculos del cuarto, tenemos el cubital anterior. Aquí está el cubital anterior, que es otro músculo fusiforme, alargadito. No sé por qué se me corre. Aquí está alargado, ¿le ven? En donde se insertaba en la cara anterior de la epitróclea, algunos tabiques fibrosos que están junto a él. Desde aquí va a tener un fascículo olecraniano, o sea, tiene un fascículo epitroclear, o sea, un fascículo igual que el pronador, tiene un origen del húmero y un origen del cúbito. El del lumen está en la epitróclea y el del cúbito en el olecrado, en el borde interno del olecrado y en los dos superiores del borde posterior del cúbito. O sea, esos son los orígenes del cubital anterior. ¿Dónde va a terminar? Pronto se vuelve un tendón y termina en el pisiforme. Y a través del pisiforme con prolongaciones al hueso ganchoso y al hueso grande. O sea, si también por unas expansiones aponeuróticas van hacia el hueso ganchoso y hacia el hueso grande. En conjunto contribuye a flexionar la mano, pero también puede fijarle para hacer un movimiento de pinza o llevarle hacia adentro también la mano, ¿cierto? Puede contribuir a esa función. Inervado por el nervio cubital y también por las ramas de la arteria cubital. Ahora aquí me falta el flexor. ¿Dónde está? Se me fue. Decíamos que ustedes vieron que al comienzo hablaban un segundo plano. El segundo plano le hablaban a este músculo flexor común superficial, pero yo les dije manténganle en este como plano superficial, ¿cierto? Este plano superficial, porque inmediatamente por debajo de los 4 tendones que bien, pues vamos a encontrar a este músculo de acá que es el flexor común superficial. Importante músculo, ¿no? Como su nombre lo indica, es un flexor común de los dedos, flexor común superficial. Y va a tener dos inserciones fundamentales, ¿no es cierto? Se va a insertar en los lados internos y externos de la extremidad superior. A ver, ese es donde termina. Donde se origina va a terminar en la epitróclea. En la epitróclea, o sea, por detrás de los otros, en la epitróclea. Y desde aquí va a terminar en el lado interno y externo de la extremidad superior de la segunda falange. Siendo perforado, a ver, esto les explico. Verán. Este músculo que se origina aquí y también se origina de la diáfisis, forma una gran masa muscular que se dispone en dos paquetes, un paquete superior y otro inferior, y que luego se encuentran en la parte inferior, van a dar origen a los tendones de los 4 dedos internos,
O sea, de aquí, de esta masa muscular, van a nacer 4 tendones. Estos tendones que nos topamos abajo, cerca de la muñeca, pero en la cara anterior, que cuando estamos despechados dicen, me voy a cortar las venas, pensando que se va a suicidar y total resulta que no se muere, sino que lo que pasa es que se cortan los tendones y en consecuencia la mano le queda como garra extendida, ¿cierto? Entonces lo que se corta ahí no son las venas, sino son los tendones. Entonces mire, estos 4, primero 2 y luego dividen 2 y luego 2 más, estos 4 tendones penetran en el canal carpiano, penetran en el canal en el túnel carpiano, envuelto en estas funditas que se llaman sinoviales para permitirle el movimiento. Miren ustedes, y luego al llegar a la palma de la mano, se dividen en 4 tendones. 1, 2, 3, 4 tendones. Estos 4 tendones se penetran en la palma, en los dedos, en la cara palmar, y se dejan perforar. O sea, aquí hay un hueco, en la mitad se divide en hueco para que pase el tendón del flexor superficial. Pero este termina en los bordes laterales de la segunda falange. O sea, termina en los bordes laterales a los lados internos y externos de la segunda falange. Y obviamente deja un tendón perforado. Aquí termina, es más o menos complejo. Ya les voy a pasar unas diapositivas y un video para que vean cómo es que ahí en ese lado se entrecruzan con el otro. Se encuentran inervados por el nervio mediano, fundamentalmente por el nervio mediano, y por las arterias. Aquí tenemos unas arterias, unos arcos, de los arcos palmares, se llaman arcos palmares. Estos arcos palmares van a irrigar aquí en la porción inferior y en la parte superior van a recibir ramas de la arteria tibial y de la arteria cubital. ¿Qué hace? Dobla la segunda. ¿Cuál es su función? Flexionar la falange segunda sobre la primera. Dobla la segunda falange sobre la primera. Lo que contribuye a doblar los 2 dedos sobre la mano y la mano sobre el antebrazo. Sí, esa es la función fundamental, tremendamente importante. Ahora, de hecho, hay que estudiarle el flexor común superficial, inmediatamente el flexor común profundo. Estos, ¿cuántos eran? 3 músculos. Entonces, ¿dónde se origina? En las 3/4 superiores de la cara anterior, de la cara anterior del radio del cúbito de la membrana interósea. Fundamentalmente del cúbito de la membrana interósea. ¿Cierto? Aquí se va a originar. Y este es otro músculo que luego se divide también en 4 tendones. Vean los 4 tendones. Entran al canal carpiano, cuando salen del canal carpiano, se dividen en 4 tendones que van a los 4 dedos internos. 4 dedos internos. Y este tendón le va a perforar al tendón del flexor superficial y termina en la base de la falange distal, de la tercera falange. Termina a nivel de la tercera falange de los 4 últimos dedos, perforando al flexor superficial. Como ven, este no es un músculo que nace de la epitróclea, se nace de la cara anterior, tanto del cúbito como membrana interior y también parte del radio. Se encuentra inervado por el nervio mediano y en la parte interna por el nervio cubital. ¿Qué hace? Dobla la tercera falange sobre la segunda y a su vez la segunda sobre la primera, contribuye, y los dedos sobre el metacarpo, sobre los metacarpianos, y la mano sobre el brazo, sobre el antebrazo, y la mano sobre el antebrazo. El otro músculo profundo es el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar se encuentra por fuera, más bien este se va a originar más bien en la cara anterior del radio y parte de la membrana interósea. Desde ahí este músculo también se termina un tendón, atraviesa el canal carpiano, penetra en la región tenar de la mano. Tenar se llama esta parte gordita del dedo gordo, ¿no? Pasa entre los 2 haces superficiales cortos que ven aquí y termina insertándose en la falange distal.
¿De acuerdo? Esta es la falange distal. Entonces aquí se inserta en la falange distal. ¿Qué función va a hacer? Flexionar la falange distal sobre la media y la media, todo el dedo sobre la mano, ¿cierto? Sobre la mano. Doble la falange distal del pulgar sobre la primera y secundaria a la primera sobre el metacarpiano. O sea, la primera, la distal sobre la segunda, ¿no es cierto? Y luego sobre el dedo sobre la mano. ¿Por quién está inervado? Por ramas del nervio mediano. ¿Por quién está irrigado? Más por ramas de la arteria radial. Que incluso hay un canal radial que ya vamos a ver. Y finalmente el músculo profundo. El otro profundo es el pronador cuadrado. Este pronador cuadrado, como ustedes pueden ver, son fibras horizontales de un lado al otro, a diferente distribución que los anteriores, y se encuentran en el tercio inferior o cuarto inferior del antebrazo, o sea, en la parte más distal del brazo. De ahí sus fibras se dirigen yéndose de la cara anterior, o sea, de la parte inferior del radio, ¿cierto? A la parte, termina en donde? En la parte inferior del cúbito. A ver, se origina del borde anterior del cúbito y va a terminar en la cara anterior del radio. Cara inferior del cúbito y termina en la porción distal de la cara anterior del radio. Sus fibras son así, distribuidos horizontalmente. Están inervados por ramas del nervio mediano. Las ramas que están aquí en la profundidad se llaman interóseos anteriores. Y también está irrigado tanto por ramas de la arteria cubital como de la arteria radial. ¿Qué función cumple? Ser pronador, conjuntamente con el pronador redondo, hace el movimiento de mirar la palma de la mano hacia abajo. Es un pronador del radio sobre el cúbito. Estos tendones, miren ustedes, están envueltos en estas vainas que se llaman correderas o vainas sinoviales, que son envolturas de tejido aponeurótico, pero que en su interior tienen un líquido sinovial. Este líquido sinovial que permite que se muevan los tendones en los movimientos de los dedos. O sea, cada vez que nosotros movemos los dedos, es que estas correderas se encuentran libres y están contribuyendo a su vez a mover los tendones. Entonces, estas son las correderas tendinosas que se van a encontrar por cada uno de los tendones, como ustedes están viendo aquí. Pero ¿qué más vamos a tener aquí? El ligamento anular. Este es el ligamento anular del carpo, que se extiende desde los salientes de los huesos del carpo, en la parte externa, el escafoides, el trapecio, y en la parte interna, el semilunar y el hueso anchoso. Y forma este ligamento anular, retináculo flexor también se le llama, retináculo flexor. Y el canal carpiano se transforma en un conducto carpiano que aloja todas estas estructuras tendinosas, nerviosas y vasculares. Prácticamente pasan por este canal, este es llamado el canal carpiano, y vienen a la mano. Muy bien, entonces, aquí tenemos los tendones flexores. También tenemos tendones para el palmar mayor, para el palmar menor, flexores comunes, flexor común profundo. Mira cómo se encuentran aquí. Entonces tienen sinovial digital para el índice, para el medio, el anular, sinoviales digitocarpiana, externas para el flexor largo del pulgar, interna para los flexores del meñique. Muy bien, vamos a dejar ahí, son los músculos de la región externa y posterior del antebrazo para verle en la próxima clase. En la próxima clase, entonces, vamos a tomar el trabajo de la región abdominal, del abdomen, y de la región perineal. ¿De acuerdo? Sí, Pablo. Sí, doctor, de acuerdo. Ya, entonces, por favor, no te olvides, solamente tomaré cualquier persona que por cualquier circunstancia pueda dar presencialmente, yo le tomo después el trabajo.
Si tiene problemas de internet, pero no me puede contestarme sin que yo le pueda estar viendo por lo menos. Sí. Sí, doctor, de acuerdo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Además, miren, irán preparándose a revisar aquí porque les voy a tomar también, no sé si este viernes tal vez no, pero ya desde la próxima les voy a comenzar a tomar, no sé, pero les voy a tomar. Ya tenemos que también dar, creo que ya estamos con 3 temas para dar una prueba ya, compañero. No sé. Ya, doctor. Chao, compañeritos, un gusto. Disculparán que no sé qué pasó con mi video, que no sé qué le topé.